Entonces, como para que hablemos un poquito de qué es geometría vectorial, ¿cierto? Porque bueno, el curso está compuesto de dos palabras, incluso creo que algunos les se llamarán, pues el curso completo creo que se llama así, geometría vectorial y analítica, ¿sí? Ese es el nombre como completo del curso. De pronto, como antes de yo empezar a dar ideas sobre el asunto, quiero preguntarles, ¿tienen algún acercamiento al curso? De pronto quieren dar una opinión, ¿qué creen que es? ¿Qué piensan? ¿De qué se trata? ¿Qué creen que se aborda en este curso? A ver, a cualquiera, el que quiera, que no le dé pena, ¿cierto? Desde una vez, muchachos, hay que empezar a dejar la pena, hay que participar, porque algo que yo siempre le digo a todos mis estudiantes, a todos los que piden asesoría, el conocimiento se construyó a partir de una palabra. Y esa palabra es no sé, ¿cierto? La duda es el principio del conocimiento, muchachos. Así que no teman en preguntar, no les dé pena, aprovechen que de pronto el primer semestre es complicado en ese sentido, que porque no conocen a nadie, entonces aprovechen la virtualidad también por eso, ¿cierto? Porque de pronto desde la virtualidad, bueno, no tengo como el compañero al lado y me da menos temor de participar, así que desde ya, muchachos, participen, comiencen a soltarse. Entonces cuéntenme, a ver, ¿quién me quiere de pronto decir? Ok, bueno, Juan nos da una idea importante, ¿cierto? Que uno puede hacer, puede dibujar con cálculos matemáticos. Realmente es cierto. Eso hace parte de este curso. ¿Qué otra persona tiene idea? A ver, mire que él dice geometría. Pues entonces uno dice, bueno, ¿a qué se refiere la geometría, no? Nadie, a nadie se le ocurre nada. Silencio total. Bueno, chicos, no. Entonces, yo les voy a contar y sobre la marcha me van preguntando. Lo primero que tenemos que ver en el nombre, nuestro nombre, tiene tres expresiones que son fundamentales para nosotros. Expresión número uno, geometría, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de geometría, pues ustedes que vienen del colegio ya tienen alguna idea básica o al menos algunas nociones sobre geometría, ¿cierto? Aquí en geometría vamos a estudiar figuras, las famosas figuras geométricas. Vamos a estudiar algunas muy específicas, sí, ¿cierto? Por ahí vamos a mirar esa idea. Vectorial. De pronto también tienen una pequeña noción, de pronto en física les dieron algunas ideas, ¿cierto? Cuando hablamos de vectorial, hablamos de unos elementos matemáticos y geométricos muy interesantes que se llaman los vectores. ¿Sí? Y analítico está relacionado con algo que también sé que lo vieron en el colegio. Efectivamente, Juan. Y eso es un concepto de la física, ¿cierto? Que ustedes enseñan, hay magnitudes vectoriales y hay magnitudes escalares. Eso lo vamos a ir viendo, eso se va viendo con el tiempo y uno lo va a ir comprendiendo. Y analítico se relaciona a algo que de pronto a alguno le gustó, a otro lo detestó, a alguien le dio duro, lo que sea, que se llama plano cartesiano. El plano cartesiano se encargó de darle la parte analítica a la geometría. Esos tres elementos son fundamentales dentro del título, ¿cierto? Dentro de geometría vectorial vamos a hablar sobre algunas figuras geométricas planas, ¿cierto? En dos dimensiones, vamos a hablar sobre vectores y toda la matemática que hay alrededor de los vectores y todo esto pues enfocado en el plano cartesiano, que es el que nos permite a nosotros, como decía Juan, de calcular matemáticamente algunas cosas, ¿cierto? De darle un sentido matemático a las figuras geométricas. Bueno, chicos, el curso básicamente está compuesto de tres grandes temas, ¿sí? De tres grandes temas, chicos. Este curso son tres grandes temas de una vez.
Se los digo para que vayan de pronto en estos espacios, en este tiempo que tienen mientras ingresan, de pronto vayan y busquen un poquito, así sea videitos introductorios, no tienen que ir a ponerse a buscar cosas bien complejas, ¿sí? Esto se basa, este curso tiene 3 temas principales. El primer tema son matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a intentar de pronto en esta introducción abordar un poquito, o sea, como un abrebocas a estos temas, para que tengan una idea y comiencen como a crear curiosidad alrededor, ¿cierto? Vamos a mirar un poco de esto. El segundo tema que normalmente, que general, vectores, lo que les decía ahorita, vectores y sus aplicaciones, ¿sí? Y el tercer tema sería entonces espacios geométricos y cónicas. Aquí tenemos entonces, digamos que los 3 grandes temas del curso. Este curso van a ver un montón de cosas, pero todas las cosas que van a ver están alrededor de estas 3 grandes temas. ¿Ok? Bueno, empecemos entonces en orden, ¿cierto? Vamos a mirar matrices y sistemas de ecuaciones lineales. A ustedes en el colegio, yo estoy segurísimo que esta palabra sí les suena. Sistemas de ecuaciones. Cuando les enseñaron álgebra, por allá en noveno, décimo aproximadamente, a ustedes les daban sistemas de ecuaciones. Que les decían, bueno, x más y igual a 3. Y le decían, 5x menos 3y igual a menos 1. Le daban usted esto y le decían, resuelva, ¿cierto? Solucione el sistema de ecuaciones. Entonces a uno en el colegio le enseñaban varias cosas. Entonces que uno decía, bueno, tengo 2 sistemas de ecuaciones, tengo 2 incógnitas, entonces tengo 3 formas básicas, o bueno, 4 formas básicas de solucionar este problema. Forma número 1, entonces le decían a uno, bueno chicos, les voy a enseñar los métodos para solucionar estos sistemas. Uno se llama sustitución. Entonces aquí me van diciendo si se van acordando, si tienen idea. El segundo método que uno le enseñaban. Ok, bueno chicos, sustitución es uno, pero ese no es el único. Hay otros métodos. Hay un método que llama reducción. Ok. Imagínate, Juan, ¿cierto? Esto era una cosa que se iba complicando. O sea, cuando uno entraba a esta parte, uno decía, Dios mío, ¿qué es esto? El tercer tema, bueno, de sustitución, reducción, entonces el otro, igualación. Le enseñan a uno igualación. Y algunos de pronto le enseñaban un cuarto método, que era, bueno, el método gráfico. Por método gráfico solucionen eso. Y esto era lo que uno le enseñaban en el colegio sobre sistemas de ecuaciones. Altos, a ver, ¿quién sí se acuerda? Juan ya se acordó y recordó un momento trágico de su pasantía por el colegio. A ver, si alguien más hasta ahí sí tiene idea de lo que es de eso, si lo vieron. Sí, realmente yo sí me acuerdo que lo vi, pero es que yo me gradué en el 2010. Entonces imagínense. Imagínate, ¿cierto? Ya Sí, fue hace demasiado tiempo. ya hace ratico. Pero es algo pues que uno en algún momento de la vida vio, ¿cierto? Por la pasantía del colegio estoy seguro que el 100% de los estudiantes que están aquí en alguna instancia lo vieron, medio lo tocaron, algunos les gustó, otros lo odiaron, pero todos tuvimos que haberlo visto, ¿cierto? Porque hace parte pues como de la estructura de enseñanza de las matemáticas. Bueno, chicos, a uno le enseñaban esto así por encima, pero es que a uno no le explicaban a uno qué estaba haciendo, no le explicaban a uno en qué consistía todo esto, ¿cierto? Entonces vamos a descomponer la palabra para entender, porque chicos, aquí las palabras tienen mucho poder para entender ideas. Es grandioso. Solo con las meras expresiones uno puede empezar a intuir o empezar a inferir
elementos que me van a ayudar a mí a comprender un poco mejor las temáticas. Sistemas es la primera palabra que nosotros encontramos. Chicos, un sistema, pues para entender en conceptos generales, un sistema es digamos, una reunión de varios elementos, ¿sí? Que cada uno de esos elementos le está aportando algo al conjunto, ¿cierto? Si un elemento falla, pues todo el conjunto falla. Un sistema es eso. Son muchos elementos individuales que están juntos y cada uno le aporta algo a ese conjunto y entre todos crean algo, crean un funcionamiento específico. Entonces, si se fijan, si yo les doy solo la ecuación número 1 o la expresión número 1, pues la expresión número 1 no sería un sistema, ¿cierto? Porque para ser sistema mínimo tiene que haber 2 elementos. Pues en este caso tenemos 2 y ya por eso, ok, ya hay 2 elementos, ya tenemos un sistema. Pero chicos, la pregunta es, ¿yo puedo tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitos elementos? No, o sí. Sí, ¿Cierto que sí? sí. Efectivamente, cierto. Podría tener infinitos elementos, podría tener muchos. Ok, entonces un sistema no va a introducirme a mí solo a 2 elementos, ¿cierto? Eso es lo mínimo, pero puede encontrar una cantidad grande de elementos. Entonces ahí, téngalo anotado. Sistema, una cantidad grande, en este caso, de ecuaciones, una gran cantidad de esas ecuaciones. Ahorita vamos a ver aquí entran, cómo entran las matrices a darnos una alternativa a este problema que vamos a encontrar enseguida. Lo segundo, segunda situación, ecuaciones. Matemáticamente hay una gran diferencia entre función y ecuación, ¿cierto? Cuando entren a cálculo diferencial le van a explicar funciones. Se trabaja en cálculo diferencial, funciones. Mientras que en la geometría vectorial, ¿sí? Van a trabajar con ecuaciones. Y mucho más adelante van a ver un curso que se llama ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces, la palabra ecuaciones tiene que aludirnos a nosotros a algo. Una ecuación básicamente, chicos, es una igualdad donde tenemos unas incógnitas y que no necesariamente cumplen con el concepto de función. Más no les voy a explicar ese concepto porque la idea es que que el cálculo diferencial la comprendan al máximo. Pero lo que quiero que se queden aquí es que una ecuación es una igualdad matemática, donde tenemos presentes unas incógnitas. Si vemos el ejemplo que yo les puse, claro, miren, tengo una igualdad, miren aquí la igualdad, ¿cierto? Está la igualdad, y tengo unos elementos en incógnita. O sea que estoy cumpliendo con las 2 características que les di inicialmente. Eso es una ecuación. Y aquí también tengo otra ecuación. Aquí tengo una igualdad con una serie de incógnitas. Hasta ahí cumplí con la definición básica que les di. Y la última palabra, chicos, lo último elemento que vamos a mirar nosotros aquí es lineales. Lineales. Ok. Entonces aquí yo estoy seguro que sí lo vieron Y plano. en ese momento. Pero bueno, lineal, cuando estaban en el colegio, les voy a contextualizar. Cuando estaban en el colegio, a uno le enseñaban, bueno chicos, a graficar, vamos a graficar. Entonces le enseñan a uno a graficar, le enseñan a graficar, dice que la línea recta, y le enseñan a uno la parábola, que no sé qué. Le enseñan como estos 2 elementos que eran como los más básicos, ¿cierto? Y uno graficaba y hacía un montón de cosas así, pero uno no comprendía bien qué estaba haciendo. Pues bien, imagínense que ecuaciones lineales son aquellas ecuaciones que, vea, los gráficos cuando yo los hago me dan una línea recta. Es lo primero que sé. Y lo segundo es que le daban a una interpretación matemática. Ojo, lineal significa en matemáticas aquellos elementos en incógnitas que su exponente es de grado 1. Es decir, si yo les dibujo esto y les pregunto, chicos, ¿esto es lineal? ¿Ustedes qué me responden? No. No. No, sí o no, eso no es lineal. Eso ya es cuadrático porque es de grado 2, ¿cierto? Y si yo les digo a ustedes, ve chicos, y si yo les dibujo, les digo esto, ustedes les digo, chicos, esto es lineal.
sí. ¿Cierto? Entonces mira que por ahí me dijeron sí, porque me dicen, porque aquí hay un término lineal, pero en la Ah, definición no, ya dice, está al lado. No, pues no. eso, en la definición me dice a mí que el término de mayor grado tiene que ser 1, ¿cierto? Entonces aquí ya hay Ujú. uno con grado 2, ya no me sirve, ya con esto yo tengo por idea que esto no es lineal. Entonces, chicos, un sistema de ecuaciones lineales, ahora sí, después de explicarle esas cosas por aparte, un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones, 2, 3, 4, las que sean, ¿sí? Cuyos términos variables o incógnitas o aquellos elementos que no conocemos son de grado 1. Entonces, aquí es donde comenzamos. Ok. Entonces, yo podría escribir cosas así. 5x más 3y menos z igual a 1, 4x más y menos w igual a 8 y así sucesivamente. Entonces, aquí, si nos fijamos, es un sistema, sí, porque yo tengo varias ecuaciones. Supongamos que aquí hay otras, sí. Tengo varias ecuaciones, sí, son ecuaciones porque son igualdades, si hay incógnitas, cumplen. Y si se fijan, cada uno de los términos que yo estoy escribiendo son de grado 1, o sea que son lineales. Cumplo con las definiciones o las condiciones que les puse inicialmente. Pero chicos, si yo tengo un sistema de dos ecuaciones, o sea, 2 por 2 o lo que sea, pues es fácil solucionarlo. Claro, porque a mí me enseñaron estos métodos. Me enseñaron estos métodos en el colegio y listo. Se hace simple. Pero ¿qué pasa si yo tengo 3, 4, 5 ecuaciones, 6 ecuaciones? ¿Será que estos métodos siguen siendo simples? ¿Siguen siendo sencillos resolver un sistema de ecuaciones con sustitución donde hayan 6 ecuaciones? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será sencillo? Si con 2 ecuaciones a veces uno se complica la vida. ¿Qué dicen? Con 6 ecuaciones, un sistema de 6 ecuaciones, ¿será que yo lo puedo resolver? No, pues sí, esa es fácil. Pero ¿qué pasa? X más X da 2X, ¿cierto? Porque 1 más 1 es 2, ¿cierto? Una manzana más una manzana son 2 manzanas, entonces X más X son 2. Son 2X. Ahí no hay lío. Pero chicos, a ver, respóndame. ¿Será sencillo resolver un sistema de ecuaciones lineales donde hayan 6 ecuaciones con estos métodos que me enseñaron? ¿Ustedes qué opinan? Juan Pablo me dice que sí. Debe ser pues como, o sea, deberíamos usar otros métodos, por ejemplo, el de Cierto. deducción. Eso, ya vea que ya Daniela dice, pues, o sea, sí, como dice Juan Pablo, sí, ¿se puede solucionar? Claro que sí. Yo puedo solucionar un sistema de 6 ecuaciones con sustitución. Pero les aseguro que mínimo se van a gastar 2 o 3 páginas resolviendo el problema. Porque entonces, mientras despejan una variable del primer elemento y la reemplazan en el segundo, entonces ya en el segundo tiene que despejar otra y la primera y la segunda la meten en la tercera y luego la primera, la segunda y la tercera la meten en la cuarta y así sucesivamente hasta la quinta y luego la sexta. Cuando llegan a la sexta, encuentran una respuesta y se devuelven. Miren que eso se vuelve largo. Claro, Se vuelve largo. O sea, sí se puede hacer, pero el procedimiento se vuelve engorroso. ¿No les parece? Se vuelve engorroso. claro, tendríamos que buscar otras alternativas que nos Oh, ayuden a que eso sea algo más corto. efectivamente. Y, y aquí es donde entran las matrices. Aquí es donde entra un algoritmo muy hermoso que se crearon, ¿sí? Pero antes de poder mostrarles ya la nueva forma de solucionar, les voy a explicar cómo así que matrices y cómo esto está relacionado con las matrices. ¿Verdad, chicos? Lo único, lo básico y lo fundamental que tienen que entender, ¿verdad? Una matriz es un elemento matemático, ¿sí? Que se conforma como un arreglo de números,
¿sí? Un arreglo de números. Eso es una matriz. Las matrices las podemos representar de dos formas. Algunos libros y algunos docentes las van a escribir entre paréntesis así grandotes. Otros docentes y otros libros las van a mostrar a nosotros como corchetes, ¿sí? Eso ya depende del libro, depende del docente. Lo que quiero que entiendan es que en esencia van a hablar de lo mismo, de un arreglo de números. Y usted mira, ¿cómo así que un arreglo de números? Ah, sí, es que yo aquí adentro puedo escribir esto, 5, 3, 1, 2, 0, 4, menos 1, menos 10, no sé, 20, 5, 8. Si se fijan, aquí tenemos una serie de números. Aquí tenemos un montón de números. Lo primero que quiero que entiendan es que estos números no se están operando entre ellos, solo están ahí puestecitos organizados, están ordenados, ¿sí? Y es un arreglo de números y están metidos entre corchetes. Eso es una matriz, un arreglo numérico. Eso es lo primero. Si se fijan, nosotros digamos que los matemáticos se encargaron como de empezar a darle propiedades a las matrices y nos dimos cuenta, por ejemplo, que si se fijan, vamos a tener como números uno al lado del otro, ¿sí? Que a eso le llamaron filas, ¿ok? Uno al lado del otro, un número al lado del otro, entonces serían las filas. ¿Cuántas filas entonces, a partir de esa primera idea que les dije, cuántas filas entonces podríamos contar? 3. 3. Muy bien. Entonces tenemos en este caso 3 filas. Bien. Y ahora al arreglo de números, uno debajo del otro, o sea, así, Se llaman columnas. lo llamaron columnas, ¿cierto? Este arreglo lo llamaron columnas. Llamaron columnas. Y si contas, si me dicen, entonces, ¿cuántas columnas podemos ver acá? 4. 4. ¿Cierto? Tenemos en este caso 4 columnas. Ah, ok. Ahora entonces, entonces los matemáticos y toda esta gente que desarrolló todas estas propiedades, nos dicen a nosotros, ve, bueno, esa es una matriz que es 3 por 4. Es una matriz 3 por 4. ¿Cómo así que 3 por 4? Ah, sí, es una matriz de 3 filas y 4 4 columnas. columnas. Y esto, numerito, esto que está acá, eso se llama orden, el orden de la matriz. El orden de la matriz me dice a mí qué cantidad de elementos pueden haber adentro. ¿Ok? Esa es la primera idea que quiero que se lleven de matriz. Una matriz es un arreglo de números que tiene filas, tiene columnas, ¿sí? Y que el orden de la matriz me dice a mí cuántas filas tiene y cuántas columnas. En ese orden, chicos. En ese orden. Si yo les digo entonces una matriz 5 por 8, entonces, ¿quién me dice Que son qué 5 filas y 8 columnas. Efectivamente. Es una matriz que tiene 5 filas y 8 columnas. ¿Ok? Esas son cosas que de una vez es importante que las vayan relacionando. Ahora bien, ¿qué relación entonces podríamos nosotros tener entre los sistemas de ecuaciones lineales, pues, que normalmente lo escriben así, sistemas de ecuaciones lineales? ¿Qué relación hay entre los sistemas de ecuaciones lineales y las matrices? Ahí es donde uno empieza a preguntarse. Ah, bueno, pues si nos fijamos, voy a escribir aquí un sistema de ecuaciones sencillito de 3 variables, 3 incógnitas, para que lo miremos. 3x más y más z igual a 1, menos x más 2y más 3z igual a 2, ¿sí? X menos 5y menos z igual a 0. Si se fijan, chicos, tengo un sistema de ecuaciones lineales, como ya lo habíamos visto por la definición, cumplen con las características que les di inicialmente, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, yo lo podría resolver por sustitución, por igualación, por reducción, por el método gráfico, no sé. Podría solucionarlo por alguno.
Se hace engorroso, sí, pero se puede. Pero la idea es, pues en este curso le enseñan a un otro método para solucionar esto de una forma más eficiente, ¿cierto? Más dinámica. En ese sentido, si se fijan, miren, chicos, vamos a mirar, a ver, vamos a mirar características, a ver si de pronto lo podemos deducir. ¿Cuántas incógnitas tengo? Si se fijan, tengo Tres. tres Tres. incógnitas. En ¿Sí o no? todas tienen 3 incógnitas. Eso, todas tienen tres incógnitas. Bien. Y si se fijan, ¿cuántas ecuaciones tengo? 3, ¿cierto? 3. 1, 2, 3. Ahora bien, si yo pongo en orden las variables x debajo de las x, y debajo de las y, z debajo de las z y estos términos independientes así, ¿no les parece que Se tiene una parece a una semejanza? matriz. Cierto que sí, tiene como una semejanza a matrices, pues más o Sí. menos. Imagínense que yo un sistema de ecuaciones lo puedo escribir así. Yo no pongo las variables, yo ya las variables no las pongo, sino que pongo los números que están acompañando las variables. Entonces Este caso 3 sería más 3, 1 más 1, 1. eso, 3, 1, 1, ¿cierto? 1, 2, 3. Eso, Menos entonces, 1. menos 1, 2, 2. 3, ¿cierto? Ah, no, yo no voy a poner todavía esto es otra cosa, eso se llama matriz ampliada, pero eso todavía no lo vamos a ver. Primero quiero mostrarles que esto que está acá, solo esto, las variables, se pueden ver como una matriz. Entonces 1 menos 5 menos 1. Menos 1. Y voilà, tengo una matriz. 3 por 3. Y es una matriz 3 por 3, ¿cierto? Una matriz 3 por 3. Las matrices que tienen la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas se conoce como matrices cuadradas. Ahí les voy dando como pequeñas definiciones, pues las van a volver a ver en el curso, pero para que tengan ideas. Ok, bueno, imagínense. Entonces yo cualquier sistema de ecuaciones lineal lo puedo escribir como una matriz. ¿Y por qué es tan poderoso eso? Porque, no sé, de más que ustedes alguna vez han escuchado, ¿quién ha escuchado sobre Gauss? El tipo era increíble en las matemáticas, era un teso, trabajó en muchas áreas. Y entre una de las áreas que trabajó fue en esta, ¿cierto? Y él desarrolló un método. Bueno, a él fue como el que sentó las bases, a lo mejor de pronto otros matemáticos lo mejoraron, ¿cierto? Pero al fin y al cabo le acuñaron el nombre del método a él. Y se llama, le dicen eliminación gaussiana. Eliminación gaussiana. O también le dicen pues, el método de Gauss. El método de Gauss. O el algoritmo de Gauss, también le dicen. El algoritmo de Gauss. El algoritmo de Gauss. Pues chicos, ese es el método que van a aprender para solucionar sistemas de ecuaciones. Y ese método de Gauss se basa en uno que ya aprendieron alguna vez, que es el método de la reducción. Se basa en el método de la reducción. Que el método de la reducción era multiplicar por números, sumar entre filas y no sé qué. Se van a dar cuenta. No es difícil, es simple. Les advierto una vez, ustedes saben sumar, Sí. saben 3. multiplicar, pues, y saben multiplicar. Sí. Sí, si saben multiplicar y saben sumar, chicos, ya saben hacer esto. Ya, si ustedes saben multiplicar y sumar bien, muchachos, ya, el método de Gauss es eso, sumar y multiplicar, no más, literalmente. Sumar y multiplicar. Si lo saben hacer, ya saben, ya podrán, cuando les muestren el método de Gauss, se van a dar cuenta y van a decir, ay, sí, es que es ver literal, son sumas y multiplicaciones y no más. Eso es todo lo que uno hace. Bueno, eso es como para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Devolvamos, ya aquí está la relación entre los sistemas de ecuaciones lineales y las matrices. Pero quiero decirles unas cosas, apuntar otra cosa importante de las matrices. Les pregunto, chicos, ¿los números son elementos matemáticos? No.
Sí. ¿cierto? Los números son elementos matemáticos, todos de acuerdo. Y esos elementos matemáticos tienen las operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Uno puede hacer estas cosas. Pues, ¿y qué pasa si yo les digo las matrices son elementos matemáticos? Entonces ustedes podrían decir, ¿será que las matrices tienen entonces algunas operaciones básicas, pues como acuñadas a ellas? ¿Ustedes qué opinan? Sí. ¿Cierto? Y efectivamente, las matrices, como son elementos matemáticos, siempre que los matemáticos definen pues un conjunto matemático, ya se llame números naturales, números racionales, números irracionales, números complejos, números reales, llámese como se llame, ¿sí? El conjunto matemático que definen, en este caso el conjunto se llamaría matrices. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Pues al conjunto de matrices, normalmente el conjunto de matrices, digamos matemáticamente, se escribe así, ¿cierto? Así como ustedes les dicen, si yo les digo ¿este qué conjunto es, chicos? Natural. ¿Cierto? Los números naturales. Y si yo les digo, y chicos, ¿cómo este conjunto cuál es? Racionales, no. Los reales, Ah, reales, perdón, no, ¿cierto? no, verdad. Y este, Enteros. los enteros. Y este, ahí sí, Racionales. los racionales, ¿cierto? Y este, Irracionales. los irracionales. Y este, Complejos. los complejos, ¿cierto? Así como yo, si ustedes ven estas letras y estos elementos, ustedes ya me dicen qué conjunto matemático es, pues el conjunto de las matrices normalmente se define así, ¿cierto? También le pueden cambiar la letra. Lo importante es que es mayúscula, ¿sí? Y lo elemental de esto es esto que está acá, el orden de la matriz. Y ustedes ya saben que este representa las filas y Esa este la representa las columnas. Eso es importante porque es que ustedes desde el principio cuando vean el curso y les introduzcan las matrices les van a definir eso si sea, diciendo sea, no sé qué, M por... Entonces ya uno empieza, entonces le dice, sea una matriz de orden tal. Van a empezar a definir esas cosas. Entonces ese conjunto matemático se define así. Lo primero que hay que tener en cuenta. Segunda cosa que hay que tener en cuenta e importantísimo. Pues sí, como es un conjunto matemático, chicos, también se le definen unas operaciones. ¿Sí? Entonces yo puedo sumar, restar matrices y multiplicar matrices. Puedo hacer estas operaciones. En las matrices la división no está definida, por ejemplo. No existe división de matrices. No, eso no existe. ¿Sí? Estas son algunas de las operaciones que se pueden hacer con las matrices, ¿sí? Ya luego se van a dar cuenta que existen otras, ¿cierto? Los matemáticos encontraron otras operaciones que se le pueden hacer, que las van a ver más adelante. Cuando profundicen en matrices, te van a dar cuenta que existe una que llama transpuesta, y otra que llama inversa, y otra cosa que llama el determinante. Entonces se van a dar cuenta que existen otros operadores que se le pueden hacer a las matrices. Pero pues lo importante que quiero que entiendan es que como es un conjunto matemático, se le definen unas operaciones. Y como se le definen unas operaciones, también se le definen unas propiedades. Y se van a dar cuenta que, por ejemplo, en la multiplicación las matrices no cumplen con una propiedad fundamental de la multiplicación que se llama la conmutatividad. En las matrices, por ejemplo, la conmutatividad no existe. Pues no es cierta. Y supongo que saben que es la conmutatividad. No. No, ojo pues muchachos, eso es matemáticas de segundo, le enseñan en segundo, en tercero eso. Eso es lo primero que usted le enseñan cuando le enseñan a multiplicar.
Les pregunto, 3 por 2 6. y 2 por 3. 6. 6. Ah, que no altera el orden. Eso es la conmutatividad. El orden de los factores no altera el producto. A por B es lo mismo que B por A. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, ¿cierto? Sigue dando el mismo resultado. Pues en las matrices no. Si yo tengo una matriz que se llame A, las matrices las representamos con letras mayúsculas. Y yo la multiplico por una matriz B, esto no es lo mismo que yo hacer esto. Que si yo multiplico la matriz B por la matriz, no, eso no cumple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la definición de la multiplicación de matrices está definida de otra forma. Se le enseñan a uno de otra manera. Pues es un algoritmo también distinto para poder multiplicarlas. Y eso no da igual. Bueno, chicos, con esto ya hablamos del primer tema, el primer gran tema. Les vuelvo y les muestro cuál era. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Les recordé les dije que es un sistema de ecuaciones lineales, les dije que es una matriz, qué relación hay entre ellos, ¿sí? Les mostré que los sistemas de ecuaciones lineales ya no se van a resolver por estos métodos, sino que se van a resolver por este método, ¿sí? Y les expliqué que como las matrices son un conjunto numérico, pues yo tengo una serie de operaciones y unas propiedades que las van a ver con el tiempo y las van a entender. Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta, inquietud? No, profe, todo muy bien. Sí. Vea que, o si de pronto, muchachos, si en algún momento no entienden alguna cosa, me dicen, hey, ve, yo no entendí esto, ¿cómo así? Pues lo importante es, estoy tratando como de darles un abreboca, ¿cierto? Para que se vayan como con esas ideas básicas, las nociones, y cuando ustedes comiencen a ver el curso, ya digan, ah, sí, ves, verdad esto, tal cosa, y ustedes empiezan a hacer asociaciones. Porque creo que lo bacano y lo chévere de estas charlas introductorias es que uno se vaya con pequeñas nociones, con nociones básicas, con cosas que cuando usted llegue allá no le hablen en chino de una vez, sino que usted ya tenga una pequeña idea. Y les digo algo, ustedes que están aquí en esa sesión ya están un paso adelante de sus compañeros que van a empezar el curso con ustedes y nunca vieron algo así. Ustedes están un paso adelante porque ustedes ya tienen pequeñas nociones sobre un elemento, ¿cierto? Y eso es fundamental. Chicos, segundo tema, vectores. Vectores. Yo sé que eso se lo enseñaron en el colegio en algún momento. Entonces, lo primero que les voy a mostrar, los vectores son otro conjunto matemático. O sea que tiene una representación, ¿sí? La representación de los vectores es esta. Esta o esta. Tengo esas dos formas de expresar vectores. Esa es cuando ustedes vean eso, están hablando de vectores. Si se fijan, aquí me están diciendo como, ve, reales, ¿no? ¿Cierto? Pues, uno ve la R, ve reales. Pero si se fijan, esos reales ya están elevados a un número, n. Entonces, si yo les escribo R2 o R3 o R4, ¿ustedes qué dicen? Son vectores, ¿no? Vectores. Todos esos son vectores. Son conjuntos, eso sí, estos conjuntos son distintos, o sea, no es lo mismo el conjunto de R2, de R3 y R4. Aunque las operaciones y todo lo que se hace se pueden escalar entre ellos, o sea, se cumple, es muy similar, pero un vector en R2 no es lo mismo que un vector en R3 o que un vector en R4. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, lo primero que hay que entender es que en los vectores cada uno de estos representa un espacio, un conjunto. ¿Listo? Es lo primero. Bueno, y al igual que pues, estos, vamos a ver
ahorita qué tipo de vectores son, también puedo hacer lo mismo con los vectores E. Entonces tengo E a la 2, E a la 3, E a la 4, ¿cierto? Y que al igual que como arriba, pues esos tampoco son iguales. Bueno, ahora bien, ¿qué sería un vector? Esa es una pregunta que, digamos, a uno le rompe la cabeza muchas veces, porque en física estoy seguro que a ustedes sí les enseñaron sobre magnitudes vectoriales, ¿sí? Sobre magnitudes vectoriales y sobre magnitudes escalares. Y le decían cosas como esta. Les pregunto rápidamente. La velocidad, a ver si de pronto se acuerdan. ¿La velocidad qué es? ¿Es una magnitud escalar o una magnitud vectorial? Claro, Juan, habla. Claro. Prende el micrófono y habla. Pues a mí lo que me enseñaron en el colegio fue que los escalares pues son así simples, que no tienen una dirección, y los vectoriales son los que tienen una dirección. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Ah, vea que Juan nos dio un punto muy importante y a eso quiero llegar ya en un momento, ¿cierto? Entonces, lo primero es que uno le dicen, la velocidad es una magnitud vectorial, pero decían, y el tiempo, no, el tiempo es una magnitud escalar. Entonces uno se pregunta, pero entonces, ¿qué diferencia entre la velocidad y el tiempo? Y Juan nos acaba de dar un punto muy importante. Y aquí es donde vamos a ver. Entonces, los vectores se definen como, pues, como un elemento de un espacio vectorial. Es una cosa que ustedes lo van a ver en álgebra lineal, que es un espacio vectorial, ¿sí? Mejor dicho, es una cosa complicada, ¿sí? Pero a lo que quiero que veamos acá es que un vector es un elemento matemático que cumple con 3 características. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, su representación es esta, una flecha. Esa es la representación digamos que vector y ves representación, no sé, geométrica, podemos decir. Es una representación geométrica. La representación geométrica es un segmento de recta orientado. ¿Por qué segmento de recta? Porque es que yo podría, si se fijan, yo podría hacerle a esto pues una línea infinita, una recta, ¿cierto? Yo podría hacer esto, una línea infinita ahí, y eso es una recta. Eso se considera como recta. Pero, si se fijan, la flechita que yo hice inicialmente va de aquí a aquí, ¿cierto? Y si yo de una cantidad grande cojo un pedazo, a eso se le puede decir, cojo un segmento, ¿cierto? Un segmento es una pequeña parte de algo más grande. Eso es lo primero. ¿Ok? Es un segmento. Ahora bien, ¿por qué es orientado? Porque, si se fijan, hay una flechita. Está mostrando la dirección. Estamos, bien, lo que dijo Juan, y también muy bien, Daniela, estamos en una dirección. Entonces aquí ya tenemos 2 características. Un vector, entonces es un elemento matemático, ¿sí? Que pertenece a un espacio vectorial. En álgebra lineal van a ver qué es un espacio vectorial. Yo aquí no voy a entrar porque esa noción es muy abstracta y en el momento ustedes de pronto no la van a asimilar bien, porque primero les tienen que definir qué es un espacio vectorial y para eso es una clase entera, ¿sí? Pero entonces, lo que quiero que entiendan aquí es que es un conjunto, un elemento matemático que tiene unas características que son propias de los vectores. Lo primero que es que se ve como, pues se representa como un segmento de recta orientado, y ya les mostré por qué segmento de recta y por qué está orientado, ¿sí? Eso es lo primero. Y ahora sí, tiene 3 elementos fundamentales que se los voy a escribir acá. Tiene 3 elementos. Elemento número 1, ¿sí? Tiene magnitud. En algunos libros lo van a ver como el módulo.
tiene magnitud, tiene módulo. La segunda característica que ya la mencionaron, tiene una dirección. Y la última característica, muy bien, Juan, tiene un sentido. Entonces, un vector, ¿sí? Es un elemento geométrico y matemático que cumple con estas tres características y que se representa como un segmento orientado en el espacio o en el plano o en donde lo estemos haciendo. ¿Sí? Eso es fundamental. Ahí está. Ahora bien, hablemos de las tres características de los vectores. Antes de hablar sobre lo otro. Pues bueno, ¿qué sería la magnitud de un vector? ¿Qué sería la magnitud de un vector? Entonces, lo primero es, bueno, los vectores, ¿cómo nos lo representan? Digamos, eso es la representación geométrica, ¿cierto? Así nos lo muestra. Pero la notación matemática es así. Es una letra minúscula con una flecha encima. Eso es un vector. Así se representa. ¿Sí? Así se representa. Lo importante es la flechita. Esa flechita encima me dice a mí que es vector. ¿Cierto? Hay muchas formas de representarlos. Pero lo importante es la flecha. Esa flecha me indica que eso es un vector. Bien. Si eso es un vector, este vector tiene una magnitud. Entonces, magnitud, digamos que voy a escribir aquí el primer elemento de la magnitud siendo este vector A. Vamos a hablar todo de este vector A. La magnitud entonces se escribe así. Algunos textos lo van a ver así y en otros lo van a ver con dos barritas. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Eso es magnitud. Así se ve, así se escribe, digamos, como la representación de la magnitud de un vector. ¿Y qué es la magnitud? Pues la magnitud, entonces, de una u otra manera, la magnitud de un vector o el módulo, gráficamente, es qué tan largo es un vector. Entonces, yo voy a tener este vector. A este vector llamémoslo A. Y voy a hacer otro vector. Este vector, llamémoslo B. Si les pregunto, chicos, gráficamente, ¿cuál de los dos vectores tiene mayor magnitud? El B. El B, ¿cierto? ¿Y por qué saben qué es el B? Porque se ve más largo. Ajá, eso, porque es el más largo. Ya, eso es todo. ¿Sí? Entonces la magnitud, digamos que la primera forma de entenderlo es eso. La magnitud de un vector es qué tan extenso es. ¿Sí? Eso es digamos, la forma más simple de comprender magnitud. Ya, ahí dije todo. Ahora bien, hablemos de dirección. Entonces hablemos de dirección. Vamos a hablar de dirección. Ojo, la dirección se entiende, algunos me dicen a mí, la dirección se entiende como la orientación en que la recta me está dando, Recuerden que el vector es un segmento de recta. Quiere decir entonces que pues por razones evidentes, ¿cierto? Por razones evidentes, hay una recta en la que está puesta el vector. Es una recta imaginaria. Y es imaginaria, uno no tiene que dibujarla, pues. ¿Sí? Y la dirección es hacia donde pues está orientada dicha recta. Entonces, si yo les hago ese vector, y les hago este otro vector acá, pues que tiene, digamos que tiene esta recta aquí moradita. Chico, bueno, lo hice con flecha, perdón, pero yo lo hago con línea. Y esta otra recta acá, bueno. Les pregunto algo. La dirección es hacia dónde se está yendo el vector, ¿sí? Luego van a verlo pues matemáticamente cómo se expresa la dirección. Aquí eso no nos interesa en el momento. Pero lo importante es hacia dónde está orientado. Chicos, ¿ustedes qué dicen?
Tienen la misma dirección, No, una va hacia arriba, otra va hacia abajo. ¿cierto? Hasta ahí bien. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Ya solo voy a dibujar los vectores. Si yo hago este vector y hago este vector, ¿tienen la misma dirección? Sí. Sí, muy bien. Y ahora esta. Si yo hago el vector naranja y hago este vector azul, ¿qué opinan? ¿Tienen la misma dirección? No, en sentido contrario. Ah, no, no. No hablemos del sentido todavía. Les pregunté por la dirección. ¿Tienen la misma dirección? Pues, si no vamos a hablar de sentido, Sí, no hablemos de sentido. El sí, sentido es otra cosa. ¿Tienen la misma dirección? sí, Ah, ¿y por qué sé que sí? Porque recuerden que es que la dirección es la recta en la que está como tal. la recta en la que está inmersa, la recta en la que está inmersa mi vector, ¿cierto? Si esta es la recta en la que está inmersa mi vector, esta roja que está acá, si yo la Sería igual comparo, al azul. cierto, y si yo la comparo con esta otra, en la que está el azul, si se fijan, ambas rectas son Son iguales. paralelas, son iguales, son paralelas, ¿no? Sí, Ah, entonces dije una palabra muy importante. Yo cuando sé que dos vectores tienen la misma dirección, cuando son paralelos. para Esa es. Dos vectores tienen la misma dirección cuando son paralelos. Ahí anótenlo porque es importante por ahí. Ténganlo por ahí. Cuando son claro, cuando son superpuestos, claro que sí tienen la misma dirección. Si yo tengo este vector, voy a dibujarlo aquí abajito. Si yo tengo este vector moradito, espérate que hice una recta. Si yo tengo, no, mejor, este vector naranja acá, y yo le superpongo otro vector, ¿cierto? Lo que me estás diciendo, dos rectas superpuestas. Estos dos vectores, ¿cuál tienen la misma dirección? No. ¿Sí o no? Claro, son dos vectores que están en la misma recta o en rectas superpuestas. Eso quiere decir que como esas dos eso rectas mismo. son superpuestas, son la misma o son distintas, pero están superpuestas, pues tienen la misma dirección. Están orientadas de la misma manera. Entonces, aquí importante, ya tenemos eso. Cuando son rectas superpuestas o son la misma recta o están paralelas, los vectores que pertenecen a esas rectas tienen De la una misma misma dirección. dirección. Entonces, en ese sentido, ya uno puede hablar del tercer elemento, el sentido. Ojo, solo puedo hablar de sentido cuando los vectores tienen la misma dirección. De resto, no. Es decir, que si yo tengo este vector rojo así y yo tengo este vector verde así, yo no puedo Tienen hablar de diferente sentido. sentido. Sí, no, yo no puedo hablar de sentido. No puedo hablar de sentido. Sí, Juan, la dirección tiene que ver con el ángulo, pero eso es cuando yo pongo el vector en el plano cartesiano, porque ya lo estoy orientando, le estoy dando un sentido ahí matemático. Pero vea que yo aún no he hablado de eso, no he hablado de la parte analítica, por eso, porque eso lo voy a dejar en lo último, para mirar algo. Pero aquí lo que quiero que entiendan, el sentido no lo puedo dar entre vectores que no son paralelos. ¿Por qué? ¿Quién cree que por qué? ¿Por qué no tiene sentido? Bueno, perdón, es que suena redundante. ¿Por qué no es coherente hablar de sentido en vectores que no son paralelos? Porque van en diferente dirección. Efectivamente. Y eso quiere decir que yo no tengo cómo compararlos. Ujú. Yo la única manera de comparar dos, por ejemplo, ¿por qué puedo comparar Coca-Cola con Pepsi? Pues aquí un ejemplo
medio gráfico. ¿Por qué? Porque las dos son cola, Gaseosas. sí, pero las dos son gaseosas, sabor a cola, ¿cierto? Sí. Porque yo no puedo comparar, por ejemplo, la 4 con la Sprite, no, porque son dos sabores distintos, Sí. ¿cierto? Usted puede comparar, no sé, la mantequilla Rama con la mantequilla Campi, las puede comparar, puede decir cuál es mejor, porque las dos son mantequillas, ¿cierto? A eso me refiero. O sea, usted la única manera de hablar de sentido es cuando tiene un punto de comparación. ¿Y cuando hablamos en matemáticas de un punto de comparación? Cuando ellos, en este caso en vectores, pues tienen la misma dirección. Si no, yo no puedo compararlos. Así hay un montón de ejemplos. Yo puedo comparar Chocorramo con Chocoso, las gomitas Grizzly con las Trululú, porque son del mismo elemento, pertenecen a lo mismo. Pero yo no puedo comparar gomitas con chocolate. No tiene sentido. Ah, no, es que las gomitas son mejores las gomitas Trululú son mejores que la chocolatina Y. ¿Y yo cómo sé eso? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? No las puedo comparar. Pues es un absurdo comparar dos cosas que son totalmente distintas. No tiene sentido. Aquí pasa igual. Si yo tengo dos vectores con direcciones diferentes, yo no puedo hablar de sentido, no las puedo comparar. Entonces aquí, en este caso, chicos, yo no puedo hablar de sentido. No hay sentido, no puedo hablar de sentido. Pero ahora sí, voy a hacer dos vectores que tengan la misma dirección. Este vector y este vector. Esos dos vectores tienen la misma dirección, ¿no, chicos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y ahora sí, preguntémonos por el sentido. ¿Tendrán el mismo sentido? Sí. Ajá. Entonces, el sentido, chicos, lo puedo ver yo aquí ya en este caso, ahora sí lo puedo ver hacia En la dónde está dirección de la apuntando flecha. hacia dónde está apuntando la flechita. En este caso, los dos tienen el mismo sentido. Ah, pero si yo dibujo un tercer vector comparado con esos, tiene el mismo sentido el vector naranja con el vector azul. No. ¿Cierto que no? Y el vector naranja con el morado tampoco. No tienen el mismo sentido. Ah, y usted dirá, ¿por qué? Pues porque la La flecha flecha. está mirando para el lado contrario. Pero ¿por qué puedo hablar de sentido entre el vector naranja y el azul y el morado? Porque si se fijan, el vector naranja es paralelo al azul y es paralelo al morado. Entonces puedo hablar de sentido, porque son paralelos, porque tienen la misma dirección. Entonces, chicos, espero que les quede claro de una vez. Un vector es un conjunto, es un elemento matemático y geométrico que se representa como un segmento orientado, o sea, una flecha, ¿sí? Y que tiene tres características: módulo, magnitud, dirección y sentido. Y hablamos de los tres elementos básicos. Bueno, ahora bien, cierto que yo les dije ahorita que cuando uno define un conjunto matemático nuevo, uno le asocia operaciones, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Uno asocia operaciones. Pues también aquí tenemos entonces, tenemos suma, resta, ¿sí? Y aquí tenemos ya el producto, que es la multiplicación, pero se llama producto escalar. Tengo varios productos. Aquí el producto en vectores son básicamente tres. Producto, ojo, producto por un escalar. Producto escalar, que también le llaman producto punto. Y producto vectorial,
Y esto también le llaman producto cruz. Ahí están, chicos. Entonces, aquí de una vez les voy a enseñar algo que, pues, puede ser un poquito cansón, pero es bueno que se les vaya metiendo en la cabeza de una vez. ¿Sí? Vamos a diferenciar. Quiero que a partir de ahora ustedes, muchachos, que ya entran a la universidad, me eviten lo siguiente. Esto, para escribir una multiplicación, nunca lo van a volver a hacer en la universidad. Si ustedes quieren definir una multiplicación de números, escríbanlo así. ¿Sí? O así. Pero no así. No le pongan una X en la mitad. Yo ya no X. quiero saber que ustedes estén haciendo esto. Eso ya no lo, ya, eso aquí está mandando. O con un punto, Juan, depende. En álgebra, sí, pero un punto chiquitico. O sea, una cosa así, mínima, que uno sepa, mínima. Pero no me va a hacer esto. Esto no. ¿Por qué? Ah, y usted dirá, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no escribir una X o por qué no escribir un punto así tan grande? Porque esto se puede interpretar dependiendo de la materia en otras cosas. En este curso, esto es producto cruz. Esto. Ah, el asterisco es mejor, es mucho mejor con asterisco, sí, porque ya con asterisco, pues ahí ya uno no se sabe que es un producto normal. Pero uno normalmente lo escribe así, sin nada, o con un puntico muy pequeñito. Pero nada de ponerle X, pues. Y porque, pues me dirá Juan, pero ¿por qué entonces el punto así grandote no? Porque en este curso es producto punto. Por esos dos detallitos. Porque mientras que aquí representa esto producto cruz, este representa producto punto. Y luego les van a enseñar cómo se hace, qué es eso qué da, qué respuesta da eso. Eso se lo enseñan. Pero lo importante es de una vez, chicos, acostúmbrense a eliminar el que todavía se acostumbra a escribir 3 por 2. No, eso ya lo eliminan. Ya eso desaparece aquí. Listo. Importante. Importante, muchachos. Que lo vamos teniendo en cuenta. Detallitos, vea, cositas de una vez, consejos pequeños. Bueno, pero ahora esos vectores, pues yo les dije en primera instancia que teníamos estas dos formas de hacerlo. Pues bueno, esta forma que les mostré, así tal cual en flechitas, sin nada, se llaman vectores libres. Y esos vectores libres están representados por este conjunto. ¿Sí? Y este otro conjunto, que es el que vamos a mirar rápidamente, porque tampoco hay que verlo mucho, es una puntuación no más diferente. Estos representan vectores geométricos. La diferencia entre el uno y el otro, pues es que estos están escritos en el plano cartesiano, o sea, en el que toda la vida le han enseñado a uno, que son vectores que yo ya dibujo, ya el vector no está así en el aire, sino que el vector ya está en esto, en el plano cartesiano, o en el espacio tridimensional. Ya estos vectores están dibujados aquí, ¿cierto? O sea, yo ya dibujo la flechita, no sé, así, aquí, ¿cierto? Ya eso es otra, o así, o la flecha aquí así metida ahí en el espacio, ya esto es otra cuenta, ya estos son vectores geométricos, ya se representan con Rn normalmente, ¿sí? Y la diferencia, y ahora sí les voy a explicar este Rn qué significa a partir de eso. Pues miren, R2 son vectores que pertenecen al espacio bidimensional, o sea, dos dimensiones, 2D. Y R3 son vectores
que pertenecen al espacio tridimensional o 3D. Ah, y ustedes dirán, ¿y el vector libre yo no lo puedo escribir acá? Sí, claro, los vectores libres también los puedes escribir en el espacio y en el plano. Por eso existe E2, E3. La diferencia está, y eso es un trabalenguas. Todo vector, todo vector geométrico es un vector, puede ser un vector libre, pero no todo vector libre es un vector geométrico. Pues un trabalenguas ahí. Luego lo entienden, no se preocupen, no se estresen. Lo importante es que van a ver esos dos tipos de vectores. Este es el que ven como al principio, entonces con eso le enseñan a uno que es que el criterio del paralelogramo y que suma de vectores, así que con el criterio del paralelogramo y punta cola y no sé qué. Y luego le enseñan a uno ya los vectores así geométricos, entonces ya se los ponen en el plano y les asocian coordenadas a esos vectores. Entonces ya un vector geométrico, ya no solo le escriben así con la letra, sino que ya le asocian unos numeritos. Entonces ya esto pasó de ser solo el vector libre, así como tal, y ya le dieron un carácter geométrico, ya le asociaron unas coordenadas a eso. Y eso lo van a ver. Y ustedes me dirán, entonces, ¿R4 qué es? Pues R4 sería un vector en 4 dimensiones. Y R5, un vector en 5 dimensiones. O sea que técnicamente yo puedo escribir, yo puedo hablar de vectores en infinitas dimensiones. Qué loco, pero sí se puede. Bueno, eso es, chicos, lo que les quería hablar de vectores. ¿Alguna duda, alguna inquietud? 5D, 5 dimensiones, Juan. Lo que pasa es que ya para nuestro, o sea, físicamente, vamos a hablar desde la física, desde el mundo real, ¿cierto? Desde lo que conocemos hasta ahorita. Físicamente y lo que conocemos hasta ahora y nuestra percepción del mundo está dado pues espacialmente en 3 dimensiones, espacialmente, ancho, largo y alto. Perdón, profundo, largo, alto, ¿cierto? Esos son, ya, 3 dimensiones. Ya cuando hablamos del espacio-tiempo, ¿sí? Cuando hablamos ya de la condición espacio-temporal, ya introducimos una 4ª dimensión que es el tiempo, que de la teoría de la relatividad general habla sobre ese criterio, ¿cierto? De que ya nuestro espacio no se llama espacio tridimensional, sino que se llama espacio temporal o espacio-tiempo y ya tiene 4 dimensiones. Las mismas 3 que conocíamos, más una 4ª dimensión, que es el tiempo. ¿Sí? Ahora bien, los matemáticos no se quedan solo con eso. Los matemáticos, hay un tema que llama como topología, si mal no estoy, y ahí se habla un poco y se trabajan como posibles figuras geométricas en otras dimensiones, ¿cierto? Se habla ya de geometrías complejas, donde ya no hablamos de 2, 3, 4 dimensiones, sino que hablamos de 5, 6, 7 dimensiones, 8, 9, no sé, una cantidad de dimensiones que para nuestra concepción o nuestra forma de ver el mundo es muy complejo tratar de idealizar o de visualizar. No tenemos cómo, porque toda la vida hemos visto 3 dimensiones, ¿cierto? Si la 4ª se hace compleja, para entenderla, pues ya te imaginarás 5 o 6. Pero pues no sé si alguna vez han leído o han escuchado sobre la física, la teoría de cuerdas, ¿sí? Bueno, dentro de la teoría de cuerdas, ellos hablan de que no existen solo 3 dimensiones, sino que en esas 3 dimensiones hay empaquetadas otro montón de dimensiones. Y ellos tratan de explicarlo pues con ejemplos por qué nosotros solo vemos 3 dimensiones, cuando podrían haber más, ¿cierto? Ellos explican cómo es hecho. Y pues, por ejemplo, las matemáticas que ellos usan en la teoría de cuerdas, algunas de las grandes, porque hay como 3 o 4 grandes nociones de las teorías de cuerdas, hay como 4 teorías diferentes, pues que todas confabulan igual, pero hay 4 visiones distintas, o 5, no recuerdo. Pero imagínense que algunas de ellas, para tener sentido matemático, necesitan hasta 9 dimensiones. Para empezar a tener sentido matemático. Definen 9 dimensiones. Es algo muy loco.
Pero matemáticamente es posible gracias a qué, por ejemplo, a esto, a la definición de vectores y todo eso, porque ya empezamos a poder trabajar en elementos matemáticos con más de 3 dimensiones, 3, 4, 5, 6. Es algo muy loco. Matemáticamente hay muchas cosas posibles. El problema es, físicamente tendrán sentido, no lo sabemos, y ahí están trabajando los científicos en eso, si tiene sentido o no. Entonces, por razones básicas para nosotros, nos quedaremos con 3 dimensiones, máximo con 4, porque eso tiene sentido material para nosotros como ingenieros. ¿Listo? O como futuros ingenieros. Pero, no, pero si quiere averiguar Juan, vea, le digo, va a buscar, lea sobre topología, para que se raye, va a buscar sobre topología y vea lo interesante que es eso. Por ejemplo, busque uno de los objetos peculiares que tiene una característica muy peculiar, es la botella de Klein. Es un elemento topológico muy interesante. Busque esa que esa es básica porque hay otro montón de cosas más locas. Pero si le gusta y le interesa 5 dimensiones, 6, 7, lea sobre topología, sobre ideas de topología y sobre teoría de cuerdas que pues tiene un sentido matemático en 9 dimensiones, 10, 11, 12, no sé. No sé hasta cuántas dimensiones han tenido que introducir. Pero bueno, es interesante. Listo, chicos, ya este último rato, pues ya les hablé del primer tema, del segundo tema, pues hablemos un poquito del tercero. Espacios geométricos y cónicos. Ok. Entonces, pues, como para que empecemos con esta idea, pensemos en 2 dimensiones. 2 dimensiones, o sea, plano cartesiano. Aún en el plano cartesiano, el primer espacio geométrico que enseñan es este. Una línea recta. ¿Todo bien? Sí. Una línea recta. Pues en este curso le enseñan a uno vectorialmente, ¿sí? Cómo defino una línea recta. Desde la perspectiva vectorial, luego desde la perspectiva matemática, me definen cómo defino yo una recta. O sea que una recta puede verse como un espacio geométrico. Así como el círculo es un espacio geométrico, o como, no sé, un rectángulo o lo que sea. Hay muchos tipos de espacios geométricos. Lo importante es, el primero, el básico, es la recta. Y ustedes dirán, ve, oíste Sebas, y existirá, y si yo tengo no el plano cartesiano, sino que yo tengo ya el espacio tridimensional. Espacio tridimensional, Z, por aquí, XY. Si ya tengo el espacio tridimensional, ustedes me preguntarán, ve, ¿y será que existe una recta? ¿Existen rectas en el espacio? Sí, sí existen rectas en el espacio. Yo puedo tener una recta en el espacio. Sí, puedo tener una recta en el espacio. Bien. Y bueno, pero ¿será que la recta es lo único que existe así como espacio geométrico? Pues no. Digamos que en el plano cartesiano es como la básica. Pero mire que yo les dije, esto tiene una palabra clave. Plano. ¿Cómo se llama? Esto se llama el plano cartesiano. Esto es plano. Plano cartesiano. Entonces un plano tiene 2 dimensiones. ¿Cierto? Largo o ancho. No sé, tiene 2. Ah, entonces la pregunta es, ¿yo cómo vería un plano en el espacio? O sea, en las 3 dimensiones. Ah, entonces, si yo hablo ya de un plano, esto, aquí meto el espacio, y si yo quiero hacer un plano, entonces, más o menos, ¿cómo sería un plano? Pues no sé, un plano podría ser esto, como una hojita.
es una hojita. Ah, entonces yo ya tengo una recta y un plano. Y pues esa es la primera parte de geometría vectorial analítica que le enseñan a uno de esos espacios. Le enseñan las ecuaciones de un plano, las ecuaciones de una recta vectorialmente y algebraicamente también se las enseñan. Y les enseñan posiciones relativas. Ah, que si dos planos se cortan, o sea que si dos planos, si hay otro plano acá sí, ¿qué pasa a través de este? Es que se cortan dos planos, o si hay dos planos que son paralelos, o sea que son dos hojitas que una se ve así, la otra está debajo pues como paralela, no sé. O le pueden hablar a usted de que, ay, ¿y cómo se vería entonces un plano al que le pasa una recta, al que le atraviesa una recta? ¿O qué relación hay entre un plano y una recta que son paralelos? Todo eso se lo enseñan a uno, allá, y le explican qué produce cada una de esas cosas. ¿Qué produce cuando dos rectas se cortan? Cuando dos planos se cortan, cuando una recta y un plano se corta. Eso se lo enseñan a uno. Todo eso. Es muy interesante. ¿Sí? Súper interesante. Les voy a mostrar, déjenme, yo abro y les voy a mostrar de una de esas herramientas porque les va a servir muchísimo. No sé si la conocen, y si no la conocen, pues se las presento. Es una herramienta muy poderosa que les va a servir a ustedes. Yo comparto pantalla. Chicos, ahí, esperen yo. Ahí están viendo mi pantalla, chicos. Sí. Listo. Pues bueno, les presento. Si no la conocen, se las presento. GeoGebra 3D. Es una herramienta para ustedes en muchos cursos y en este, pues especialmente en este curso, va a ser una herramienta poderosísima. Vea qué chévere. Si se fijan, mire que tengo el espacio. Vea que me representa el espacio tridimensional. ¿Sí? Ahora miren cosas chéveres. Voy a escribir un plano para que lo vean de una vez. Escribí un plano. Mírenlo ahí. Eso es un plano en el espacio. Mire que es como una hoja de papel ahí puesta. ¿Cierto? Y vea que escribe una ecuación. Ustedes luego van a entender esa ecuación cómo es y qué significa esa ecuación. Pero bueno, miren ahí. Ahí tengo un plano. Un plano, chévere. También puedo hacer rectas. No sé, voy a escribir una recta. 2,4,6. Y el vector director, vamos a tirar acá. Director 9, menos 1,2. Y miren aquí una recta. ¿Cómo se vería una recta en el espacio? Vean ahí. Ahí tenemos una línea, una recta y un plano. ¿Cierto? Esas son como dos de las figuras básicas o de los espacios geométricos que ustedes van a ver. ¿Cierto? Pero de pronto van a ver un poquito de otras figuras de cómo se verían, por ejemplo, algunas cónicas en el espacio. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, miren esta. Aquí vamos a poner esta. Voy a hacer una esfera. Y miren ahí. Una esfera. Es otro espacio geométrico. Entonces tenemos una esfera. Tenemos, no sé, vamos a hacer otra figura.
Ve aquí otra. Un hiperboloide. Y bueno, en pocas palabras, un espacio geométrico es una figura geométrica representada o en el plano o en el espacio, ¿sí? Eso es una maravilla, pues es una herramienta muy poderosa. Se la recomiendo que una vez vayan mirando tutoriales por ahí para utilizarla, ¿sí? Les va a servir para corroborar en parciales. En especial, esta herramienta les va a servir más o menos el tercer, cuarto y quinto parcial. O sea, les va a servir para los últimos parciales. ¿Listo? Muy probablemente les sirva para esos tercer, cuarto y quinto parcial. Es una herramienta muy chévere, divertida. Uno se puede sentar aquí a hacer gráficos y uno aquí puede escribir vectores. Mira, vector. Entonces uno puede escribir un vector. No sé. Vamos a escribir un vector aquí cualquiera. Entonces escribimos un vector. 4,5,7. Entonces miren, hay un vector. Ve ahí, ya escribí un vector. Miren el vector ahí. ¿Cierto? Yo puedo calcular. Yo puedo entonces, digamos, hacer otras cosas con vectores. Puedo escribir vectores, puedo sumarlos. Entonces yo escribo otro vector, a ver. Otro vector cualquiera. Es 6,8, menos 1. Van ese otro vector ahí. Ahí tengo dos vectores. No sé, aquí yo quiero sumar los dos vectores. Entonces yo puedo decir aquí que A es igual a U más B. ¿Por qué U más B? Porque U es el vector U y el otro vector es el vector B. Entonces si yo sumo los dos vectores, vea, me da el resultado. Ahí está el vector A y le puedo cambiar el colorcito para distinguirlo pues, de los dos vectores iniciales. Te lo voy a poner rojito. Dalo ahí. Y voilà. Ahí está. El vector resultante, dalo ahí. El vector A. Es una herramienta. Se la recomiendo, chicos. Véanla, cacharreen, mire qué pueden hacer. Es divertida, es muy entretenida, es muy simple de entender, no es tan compleja y es poderosa. Poderosa para ustedes, muchachos. Poderosa, se los aseguro. Bueno, chicos, esto es como en cuanto a los espacios geométricos. Van a entender qué son, cómo se representan, cuáles son sus ecuaciones, qué se puede hacer con ellos, qué cálculos, qué aplicaciones tienen. ¿Sí? Digamos que por el momento solo les muestro eso, ¿cierto? Como para que tengan una idea. Y las cónicas, que sería de pronto ya esto último que hablaremos, que las cónicas, pues primero vienen se llaman cónicas porque parten de coger un cono aquí, sí, de coger un cono y digamos con planos, usted coge un plano, véalo como una hoja, ¿sí? Véalo como una hoja acá, entonces que depende, que si usted corta el cono así o corta el cono más inclinado o corta el cono mucho más inclinado o corta el cono así. Que depende de cómo corta el cono, entonces le salen unas figuras que se llaman cónicas. ¿Y cuáles son esas figuras? Entonces está la circunferencia. Venga, yo mejor lo escribo con la letra. Entonces está la circunferencia, está la parábola, está la elipse y está la hipérbola. Estas son como las cuatro cónicas. Van a ver digamos, las ecuaciones de cada una de ellas, las ecuaciones matemáticas. Hay que tener en cuenta que estas que están acá son en el plano, ¿cierto? Yo también las puedo transportar al espacio, pero las cónicas en el espacio ya no se llaman circunferencia sino esfera,
ya no se llama parábola sino paraboloide, no se llama elipse sino elipsoide, y no se llama hipérbola sino hiperboloide, ¿cierto? Pero mire que tienen el mismo nombrecito, solo que les agrega el oide, a excepción de la circunferencia que se llama esfera. Pero en este curso tratamos estas dos dimensiones. Van a ver sus ecuaciones, cuáles son las ecuaciones de la circunferencia, de la parábola, de la elipse, la hipérbola, cómo se diferencian la una de la otra, que entonces que le van a enseñar que la ecuación canónica, la ecuación paramétrica, que las ecuaciones no sé qué. Le van a enseñar varios tipos de ecuaciones de ellas y algunas aplicaciones que se pueden hacer, porque eso tiene aplicaciones, tiene sentido. Entonces, pues la circunferencia, todos la conocen. Es eso, es una circunferencia. ¿Sí? La elipse es esto. Es como un huevito. Eso es una elipse. ¿Sí? Nuestra parábola, que la parábola es esta, ¿cierto? Es como una V, una U, yo no sé, es un poco extraña. Y la hipérbola, ¿qué es esto? Esas son como las cuatro grandes figuras. Todas tienen unos elementos importantes, pues en especial la parábola, elipse, hipérbola. Tienen el foco, que tienen el eje, el centro, y bueno, van a ver como distintas aplicaciones sobre ellas. Pero les voy a dar dos consejos, muchachos. El primero, hay que trabajar desde el principio. No dejen acumular nada. O sea, la primera clase tuvo sus dudas, trate de resolverla rápido. ¿Sí? No dejen acumular temas, no dejen acumular dudas. Traten de resolverlas en el momento. Traten de resolverlas en la clase. No se vayan con eso, con dudas. No creen, no acumulen porque acumular hace que el estrés le juegue una mala pasada y se vea reflejado no solo en las notas, sino que anímicamente también se vea reflejado, ¿sí? La desmotivación, el cansancio. Entonces, chicos, de una vez, primer consejo, no dejen acumular cosas. Traten de trabajar en la medida en que les va llegando los trabajos, los exámenes, las clases. O sea, todos los días hay que dedicarle un rato a la universidad, todos los días, aunque no tengan clase, aunque solo tengan una, todos los días hay que dedicarle a la universidad tiempo. Eso es lo primero, ¿cierto? Lo segundo va relacionado con eso. A ustedes van a comenzar. No conocen un método de estudio, no saben cómo poder, digamos, de una u otra manera, pues, afrontar la carga académica, ¿cierto? Porque venimos de otro espacio, venimos de otras costumbres, venimos de otro modelo educativo. Y chicos, en la universidad, no esperen a que el profesor les resuelva todo. No pueden esperar a que el profesor les esté acosando. Bueno, muchachos, ya entregaron el trabajo. No, ¿sí? La universidad es autónoma, es de autonomía. Entonces, hay que aprender a ser autónomos. Y aprender a ser autónomos requiere de una u otra forma que aprendan primero a manejar los tiempos, ¿cierto? Que si saben que tienen 6, 7 materias, entonces tienen que distribuir en la semana un espacio de estudio por aparte de la clase para cada una de las materias. Ya ustedes, dependiendo de la dificultad que le ven a la materia para aprenderla, pues le dedican a una más o menos tiempo, ¿cierto? Los profesores dicen, a esta materia hay que dedicarle no sé cuántas horas a la semana. A veces es complejo cumplir eso, ¿cierto? Pero eso no significa que no le voy a dedicar nada tampoco. El hecho de que no le pueda dedicar 6 horas no significa que no le pueda dedicar 2 o 3 horas. Eso es lo primero. Aprender a dedicarle tiempo a cada uno. Lo segundo, en ese mismo sentido, aprender a distribuir esos tiempos. Que es que me da más difícil geometría que lectoescritura. Entonces yo sé que a geometría tengo que dedicarle un poquito más. Entonces yo puedo decir, bueno, lectoescritura no me da tan difícil. Entonces, de 4 horas que puedo estudiar lectoescritura, puedo estudiar mejor 2 y las otras 2 se las voy a dar a geometría porque necesito de eso.
Eso es muy importante, chicos. Eso ayuda a crear buenos hábitos de estudio. Lo tercero, chicos, aprovechen la virtualidad con las herramientas tecnológicas, ¿cierto? No solo se queden con YouTube. YouTube no le soluciona a uno todo. Procuren buscar en las fuentes bibliográficas, ¿cierto? Busquen recursos en Internet, libros, foros, blogs. Hay mucho material donde encontrar cosas muy interesantes. Talleres resueltos, ejercicios de aplicación de algún tema que no entienden, lo van a encontrar. Algunos videos de otra gente y no necesariamente están en YouTube. Entonces es importante. También aprovechen los recursos de la universidad. La universidad le ofrece a ustedes recursos de permanencia. No solo está la biblioteca, ¿cierto? La biblioteca es una fuente hermosa de conocimiento, pero también están los tutores académicos, ¿cierto? Están los tutores académicos, bienestar universitario, ofrece pues para los estudiantes de ingeniería, ofrece tutorías académicas en las materias básicas y antivirus para la deserción. Ofrece también para los estudiantes de ingeniería en sistemas, ofrece también tutorías dedicadas a materias básicas y también a materias de ingeniería en sistemas, pues algunas más avanzadas, ¿cierto? Entonces les recomiendo, busquen en la página de la universidad, en Bienestar, busquen por ahí las redes sociales de antivirus, las redes sociales de Bienestar, pueden preguntar, mandar un mensaje, escríbanle en un correo digamos, a ellos para que le manden la información. Chicos, no se embalen porque, no, es que no encontré en YouTube, no encontré en Internet. Entonces, y le pregunté a un compañero y tampoco sabía cómo hacerlo, entonces me embalé, ¿no? Y el profesor no tiene tiempo o en la asesoría no me lo pudo resolver. Están los tutores, chicos, también. Nosotros como tutores estamos al servicio de ustedes para colaborarles en lo que podamos. Y bueno, eh, también hay grupos de estudio, ¿cierto? Van a haber grupos de estudio para que estén pendientes de antivirus, por ejemplo. Antivirus va a crear grupos de estudio de materias básicas, donde vamos a estar algunos tutores pendientes del grupo de estudio para resolver dudas, para crear sesiones de trabajo. Así que chicos, la invitación es goces en la universidad. Pues de pronto la situación de pandemia nos dejó en la virtualidad y es complejo, sí, que es triste porque uno quisiera su primer semestre en las aulas de clase y todo, es cierto, pero eso no significa que no se puedan gozar la experiencia universitaria, pero apréndanse a gozar, ¿cierto? No solo es un espacio para conocer personas, sino que también va a ser un espacio para aprender. Y aprender depende de cada uno de ustedes. Recuerden eso. El aprendizaje depende de ustedes, no del profesor, no del curso, no de la universidad. El aprendizaje depende de ustedes. Cómo aprovechen el tiempo, cómo aprovechen las materias, cómo aprovechan las temáticas y los recursos que la universidad les ofrece a ustedes para crecer no solo como personas, sino también como seres pensantes. ¿Listo, chicos? Bueno, me despido. Espero que esta sesión haya sido muy provechosa para ustedes, que les haya creado como inquietudes, ¿cierto? Lo importante es crear una inquietud, quedarse con algo y bueno, tengo ganas de mirar más, tengo ganas de ir a leer, tengo ganas de entrar al curso y empezar a preguntar porque me quedaron inquietudes, quiero saber un poquito. Y bueno, muchachos, les deseo éxitos en sus inicios de carrera.